Desde el Instituto Politécnico Nacional, XCIPN TV, Canal 11. Este lunes concluyó el programa de apoyo a deudores de la banca El ADE. Se anuncia una prórroga para refinanciar créditos hipotecarios. El Barzón realizó movilizaciones en varios estados del país. Mañana en Washington se inicia una cumbre de emergencia para evitar una nueva ola de violencia en el Medio Oriente. Hablaremos de la nueva campaña para actualizar el padrón electoral de cara a las elecciones federales de 1997. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Enlace. Los saluda Sergio Uceta. Este día concluyó oficialmente el programa de apoyo inmediato a deudores de la banca El ADE. Con ello, más de 7 millones de deudores bancarios volverán a pagar tasas de interés establecidas por el mercado. Este mismo lunes, las autoridades de algunos bancos anunciaron una prórroga para quienes mantienen adeudos hipotecarios y con tarjeta de crédito. Mientras tanto, el movimiento El Barzón realizó movilizaciones de protesta en varios estados del país. Rubén Carrillo con la historia. Encabezados por elefantes que dicen simbolizan lo gigantesco de sus deudas. Cerca de 3,000 deudores bancarios marcharon por las principales calles de la ciudad. Bloquearon avenidas completas y el acceso a secretarías de Estado. Seguimos en la insolvencia y ni las ADE ni las UDIs nos aumentan el salario. Protestan porque este lunes terminó el ADE, el programa que hace más de un año acordaron bancos y gobierno para refinanciar adeudos a tasas de interés subsidiadas menores a 40% y enfrentar así una creciente cartera vencida que llegó a rebasar los 160,000 millones de pesos. Logramos más del 90% de las reestructuraciones, alrededor de los 2.100.000 que se tenían contemplados en un principio, alrededor de 1.980.000. Pero el término del programa representa que más de 7 millones de acreditados deberán volver a pagar tasas de interés de mercado, que irán de 32 a 50%, según el banco y el tipo de financiamiento. En lo referente al ADE, no habrá prórroga. Pero sí las hubo, aunque parciales. Bancos y autoridades ampliaron por 90 días los beneficios, aunque únicamente para financiamientos hipotecarios y para quienes comenzaron su renegociación este lunes. En tanto, los principales bancos del país, Banamex y Bancomer, anunciaron que mantendrán tasas de interés cercanas a 40% para 1.300.000 tarjetavientes hasta diciembre 31. Prórrogas insuficientes, dijeron los barzonistas, quienes también temen el reinicio de embargos y acciones judiciales por parte de los bancos, ahora que el ADE ha concluido. En tanto, las autoridades han comentado que ya no habrá más programas de rescate bancario y confían en que el programa complementario para el campo, la vivienda y la pequeña empresa sea suficiente para superar el problema de la cartera vencida. Los integrantes del Barzón han dicho que seguirán llevando a cabo movilizaciones como esta durante los próximos días y por todo el país, hasta que las autoridades no acepten dialogar directamente con ellos. En la Ciudad de México, Rubén Carrillo, Enlace. Termina el mes de septiembre y Emilio Campos nos tiene el balance mensual de los mercados financieros y bursátiles. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes sin cambio con respecto al viernes, al bajar 47 centésimas de punto. El índice de precios y cotizaciones se colocó en las 3.236.32 unidades, con un volumen de operación muy escaso de 43 millones de acciones. Los inversionistas no reaccionaron ante las alzas registradas en Wall Street, ni a las declaraciones del secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y del gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, hechas en el marco de la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional. Los funcionarios descartaron una devaluación de nuestra moneda y reiteraron la recuperación económica. Para los analistas, el mercado está a la espera de los resultados trimestrales de las empresas que confirmen la reactivación económica de una manera concreta.
Septiembre no fue un buen mes para la bolsa. El indicador bursátil retrocedió 69.15 puntos, es decir, un rendimiento negativo de 2.09%. En dólares, la bolsa perdió durante septiembre 1.57%. La posibilidad de alzas en las tasas de interés en los Estados Unidos y el factor político que ha influido en los últimos días fueron las razones que los expertos atribuyeron a este negativo comportamiento. En el balance enero-septiembre, la bolsa muestra un avance total de 457.85 puntos. Esto equivale a un rendimiento nominal de 16.48%. En dólares, la bolsa acumula un rendimiento positivo del orden del 18.02%. Algunos economistas explican que la bolsa tiene un saldo positivo en el año como resultado de la positiva mejoría en las variables macroeconómicas. Este lunes, el dólar cerró sin cambio con respecto al cierre del viernes. La cotización interbancaria se vendió en 7.54 pesos y al menudeo en 7.60 pesos. Enlace Emilio Campos. La Junta de Gobierno del Banco de México envió al presidente Ernesto Zedillo y al Congreso de la Unión el informe sobre la ejecución de la política monetaria correspondiente al primer semestre de 1996. El documento precisa que debido al crecimiento de las exportaciones, la recuperación económica ha ganado fuerza durante este año. Señala que esta reactivación comienza a sentirse también ya en el mercado laboral, donde el desempleo abierto se situó en 5.3% al mes de agosto. El Banco Central añade que durante los primeros 6 meses del año la balanza comercial arrojó un superávit de 4.565 millones de dólares. Esto es casi 700 millones de dólares más que en 1995. El reporte indica que la inflación continúa su tendencia a la baja al tiempo que en el mercado cambiario el peso continúa su recuperación frente al dólar. El Banco de México reconoce también que para consolidar la recuperación económica será imprescindible que las tasas de interés reales y nominales mantengan su tendencia a la baja. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que este lunes concluyó la entrega de las proposiciones y la apertura de las propuestas técnicas relativas a la concesión del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. La dependencia informó también que 3 compañías cumplieron con todos los requisitos exigidos en la licitación y que a más tardar el próximo 16 de octubre se notificará la identidad de la compañía ganadora. Hacemos una pausa y al regresar los esfuerzos para mantener la paz en el Medio Oriente. Y más adelante en el noticiario, los asambleístas capitalinos ante el conflicto con los restauranteros. Volvemos. Mañana martes en la ciudad de Washington se inicia la cumbre de emergencia para analizar la nueva crisis que se vive en el Medio Oriente. Como nos dice Roal Silva, todos los involucrados acudirán a la cita, menos el presidente de Egipto, Hosni Mubarak. Tras intensas negociaciones diplomáticas de último momento, se confirmó que este martes tendrán lugar en Washington, Estados Unidos, las conversaciones que intentan salvar el proceso de paz en Medio Oriente, luego de que la reapertura de un túnel paralelo a la Plaza de las Mezquitas en Jerusalén desatara la violencia provocando la muerte a 55 palestinos y 14 israelíes. En un principio, se dudaba de la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Recibí la invitación del presidente Clinton y ya le hice llegar mi respuesta. La negativa de Arafat tenía su origen en las imprecisiones de la agenda de la reunión cumbre. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina quiere que se especifique cómo serán considerados los acuerdos ya firmados. Arafat se reunió este lunes en Luxemburgo con representantes de la llamada Troika Europea, integrada por Italia, Irlanda y Holanda, para subrayar el papel que debe tener Europa en el conflicto de Medio Oriente.
Europa no fue invitada a participar en la reunión de Washington. El que sí estaba invitado pero declinó el honor fue el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien se muestra pesimista sobre el éxito de la misma. El rey Hussein de Jordania ya viajó a la capital estadounidense, al igual que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En teoría, durante el encuentro todas las partes podrán tocar todos los puntos que deseen, pero el presidente Clinton no desea que eso vaya a ser causa de confrontación. Se adelanta que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desea reconsiderar la retirada israelí estipulada por los acuerdos de paz, lo que seguramente será punto de confrontación. Necesitamos asegurar en esta cumbre la implementación de los acuerdos. Debe haber una agenda para el encuentro. No se trata de un día de campo. Para muchos, el presidente Bill Clinton está jugando a la ruleta rusa. De todos es conocido el apoyo que el presidente de los Estados Unidos otorgó a Shimon Peres durante las elecciones israelíes de mayo pasado. Si las negociaciones fracasan, las puertas de la violencia quedarán abiertas de par en par y volverá a correr la sangre entre israelíes y palestinos. Enlace Roal Silva. Pocos días después de la conquista de la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, las milicias islámicas del movimiento talibán ocuparon otras 2 provincias en el norte de ese país centroasiático. Los guerrilleros talibanes se dirigen ahora al valle de Panjshir, donde se refugió el derrocado presidente afgano Burhanuddin Rabbani. Bajo severas medidas de seguridad, la presidencia colegiada de Bosnia y Herzegovina se reunió por primera vez en la ciudad de Sarajevo. El primer encuentro entre los miembros de la presidencia colegiada integrada por el presidente Alija Izetbegović y los vicepresidentes Monsilo Krajinski y Kresimir Subak fue gestionada por las organizaciones internacionales de paz que operan en Sarajevo. En un ambiente de ataques sectarios y amenazas de nuevos estallidos de violencia, iniciaron en Irlanda del Norte las conversaciones de paz entre los grupos beligerantes. Desde que iniciaron las conversaciones entre católicos y protestantes del Ulster en junio pasado, no se ha logrado realizar una sesión plenaria para analizar temas concretos. El gobierno de España presentó ante el Parlamento su proyecto de presupuesto de ahorro para 1997. El ministro español de Finanzas, Rodrigo Rato, aseguró que el proyecto de presupuesto está orientado a cumplir con los criterios del Tratado de Maastricht, que condiciona la participación de los países miembros de la Unión Europea en la futura Unión Económica y Monetaria. Vamos a un corte y al regresar, información de aquí, de la Ciudad de México. No se vayan. En las altas montañas de Nueva Zelanda se esconde Kea, el loro de la montaña. ¿Por qué dicen que es un payaso? ¿Por qué lo persiguen como a un criminal? Descúbrelo en un programa que te hará conocer a Kea, el loro de la montaña. Secretos de la naturaleza, este martes, 19 horas. El presidente Ernesto Zedillo encabezó la ceremonia conmemorativa del Día del Trabajador del Sistema de Transporte Colectivo y recibió el plan maestro del metro y tren ligero. En el evento, el director general del metro, Alfonso Caso, señaló que en lo que resta del año no habrá incremento a las tarifas vigentes de ese transporte, pero adelantó un ajuste para 1997 que dijo permitirá reducir el subsidio actual, que es de 60%. La Asamblea de Representantes demandó la comparecencia del delegado en Cuauhtémoc, Alejandro Carrillo Castro, a fin de que explique el desalojo del mobiliario que tenían instalado en las banquetas los restauranteros de las colonias Condesa y Roma. Laura Simón con el reporte. El exceso de fuerza y una mala interpretación de la ley de establecimientos mercantiles caracterizaron los desalojos del mobiliario que tenían instalado en las banquetas los restauranteros de las colonias Condesa y Roma, aseguraron representantes de todos los partidos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se dio una interpretación equivocada a la ley de establecimientos mercantiles, que hubo un exceso de fuerza en la aplicación de la ley
que debió de haberse dado cumplimiento primero a la ley de procedimientos administrativos en los que se le notificara a esta gente que se iba a ser desalojada. Hubo también violación a otras disposiciones legales. Explicaron que ninguna ley tiene aplicación retroactiva y por lo tanto los permisos vigentes al momento del desalojo siguen teniendo vigencia. El PRD exigió además que se lleve a cabo una auditoría para indagar lo relativo a los permisos, a fin de conocer cuáles de estos son perfectamente legales y cuáles se otorgaron a través del cohecho. Especificar si algunos giros pueden permitirse en esa zona y poder trabajar con la anuencia de los vecinos y con la anuencia de los restauranteros y sin hechos autoritarios arbitrarios como los que aplicó el delegado. Se aclaró que conforme a la propia ley de establecimientos mercantiles, este tipo de terrazas en las calles sí pueden instalarse siempre y cuando dejaran un espacio de vialidad peatonal y de seguridad de 1,50 de ancho y que las instalaciones fueran movibles y no fijas. La ley no es negociable, aseguraron. Sin embargo, hay muchos aspectos de esta que no son del todo claros. Pero en todo caso, coincidieron los asambleístas, el camino para hacerla cumplir no es el de la fuerza. Estas exhibiciones de prepotencia y de fuerza innecesarias, según mi concepto y mi forma de ver las cosas, a ninguna persona nos gusta, a ningún vecino, a ninguna nada. Y caeríamos entonces en un momento determinado que el fin justifica los medios. Eso es inaceptable. Los asambleístas demandaron la comparecencia del delegado político en Cuauhtémoc, Alejandro Carrillo Castro, para que explique detalladamente el fundamento y la forma en que se realizaron los desalojos. Enlace, Laura Simón Ugalde. Este lunes la contaminación por ozono en el Valle de México se mantuvo dentro de la norma. A las 4 de la tarde se registró el índice más alto en la zona sureste con 59 puntos de ozono. En la zona noroeste se registraron 41 puntos, en la centro 40, en la suroeste 32 y en la zona noreste 21 puntos de ozono. El juez sexto de distrito con sede en el reclusorio norte dictó auto de formal prisión a Juan Francisco Ili Ortiz, presidente del periódico El Universal, por el delito de defraudación fiscal por la presunta omisión del pago de impuestos de ingresos personales en los ejercicios 1994 y 95. Como se recordará, a Ili Ortiz se le acusa de defraudación fiscal mediante dos causas penales, una por la retención del impuesto sobre la renta por un monto de 28 millones de pesos y la segunda que se refiere a la evasión en el pago de ingresos personales por un monto cercano a los 13 millones de pesos. En otras cosas, el dirigente nacional del PRI, Santiago Oñate, afirmó que la organización demostrada por el priismo en su 17ª Asamblea Nacional confirma la capacidad que tiene el partido para un seguro triunfo electoral en 1997. Oñate encabezó una reunión con priistas capitalinos en la que se evaluaron los trabajos de organización de la pasada Asamblea Nacional Priista. Durante este evento se dijo que los candidatos del PRI serán seleccionados entre enero y marzo de 1997. En un momento regresamos. Lo que eres, lo que vives, lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas. Tú eres tu cultura. Hoy en la cultura, de lunes a viernes, 20 horas. A partir de este martes 1 de octubre, el Instituto Federal Electoral inicia una campaña de actualización intensa del padrón electoral para la elección federal de 1997. Y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el actuario Juan Manuel Herrero, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué consiste esta campaña? Ustedes recordarán que hacia finales de 1992, durante todo 93 y para la elección federal de 94,
en México se expidió una nueva credencial para votar con fotografía, la que sirvió en las elecciones federales de ese año. El padrón electoral tiene que mantenerse permanentemente. De 1994 a la fecha, hemos tenido cada año 2 millones de jóvenes que ingresan a la edad ciudadana, que deben inscribirse al padrón. En México hay un fenómeno muy particular de cambio de domicilio. Hay un gran número de personas que cambian de domicilio. En promedio, 3 millones de mexicanos cambian de domicilio, y la ley pide que las gentes notifiquen su cambio de domicilio. En particular, esos son los dos motivos más importantes que tenemos para llevar a cabo una campaña de este tipo: buscar que los jóvenes se inscriban, los que nunca han estado en el padrón electoral, y pedirle a la gente que ha cambiado de domicilio que nos notifique esta situación. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando? Estamos hablando de que el padrón electoral en este momento consiste de 49 millones de mexicanos, que ciertas proyecciones de población hablan de que para julio del año que viene seremos alrededor de 54 millones, estaríamos pensando en que faltan alrededor de 5 o 6 millones de mexicanos, de los cuales cerca del 70% se trata de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. Estamos lanzando una campaña de comunicación a la par de la instalación de cerca de 3,000 módulos en todo el país. La campaña obviamente está fuertemente dirigida hacia los jóvenes, es una campaña agresiva, es como los jóvenes hablan, es como ellos entienden. De hecho, les estamos diciendo que se inscriban en el padrón electoral para demostrar que han dejado la niñez atrás. Comienza mañana la campaña, ¿y cuándo termina? Comienza mañana, 1 de octubre, y va hasta el 15 de enero. Es importante mencionar que este es un acuerdo que se toma en el seno de la Comisión Nacional de Vigilancia, es decir, con los partidos políticos. Normalmente esta campaña inicia el 1 de noviembre, dado que estamos cerca de un proceso electoral, estamos dándole un mes más de oportunidad a la población. Algo muy interesante, nosotros decimos que es la verdad de perogrullo, pero nos ha ocurrido: aquellos que tengan su credencial, que no hayan cambiado de domicilio, no es necesario que vayan de nuevo, tienen su credencial, están en orden. ¿Por qué lo decimos? Porque en otras ocasiones, cuando iniciamos una campaña, hay gente que acude a pesar de que su situación está en perfecto orden, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, la campaña para las elecciones del 94, es muy importante destacar esto. O sea, por ejemplo, yo tengo en orden mi credencial, no tengo por qué acudir a los módulos. Así es. ¿De quiénes estamos esperando que acudan? En principio, los jóvenes, por aquellos que por primera ocasión tienen la oportunidad. De hecho, algo importante, desde el día de mañana pueden ir a inscribirse al padrón aquellos que cumplan los 18 años, inclusive el 6 de julio del año que viene. Es decir, los que ahorita tienen 17, pero que para el 6 de julio del año que viene tendrán ya los 18 años. Esa es una parte fundamental. Y la otra, pedirle a todos aquellos que se casaron y cambiaron de casa, que salieron a buscar trabajo, que vayan y nos notifiquen su cambio de domicilio. Es muy importante, el padrón electoral de alguna manera es el inicio del proceso electoral, y es responsabilidad de todos tenerlo en orden. ¿Y este esfuerzo cuánto dinero representa? Es un recurso importante. Estamos contratando nada más para esta campaña poco más de 15,000 personas. Vamos a instalar cerca de 3,000 módulos, es decir, como instalar 3,000 oficinas, de las cuales un número muy importante son camionetas, lo que llamamos los módulos móviles, que llegan a los lugares más inaccesibles de población dispersa del país, para darle a todo el mundo la oportunidad de estar inscrito en el padrón. Son módulos nuevos, porque uno recuerda que ya hay instalados algunos módulos que el IFE, que ve uno en su colonia, que ve uno en su barrio. ¿Estamos hablando de módulos nuevos o puede uno acudir a esos módulos? Son módulos adicionales. De hecho, lo que tiene que hacer la gente es llamar a un centro de orientación, dar el domicilio y ahí le informamos cuál es el módulo que le corresponde. Anteriormente había 300 módulos en todo el país, uno en cada oficina distrital, ahora vamos por cerca de 3,000. En el caso del distrito, en cada entidad vamos a publicitar un centro de orientación, un número telefónico. En el caso del Distrito Federal tenemos, por un lado, un número propio, que es el 522-1599, y en Locatel, que todo el tiempo nos ha ayudado, Locatel es 658-1111. Y uno tiene que llegar al módulo, ¿y qué hace? ¿Qué documentos tiene que presentar? Por ejemplo, el que se va a inscribir tiene que llegar al módulo, dar sus datos, y en ese momento no le pedimos una identificación. Nosotros le notificamos en qué momento está lista su credencial, y cuando esté lista su credencial se tiene que presentar con una identificación de carácter oficial, de pasaporte, la licencia, una credencial de
de una Secretaría de Estado. Para aquellos que cambiaron de domicilio, algo muy importante es, pueden ir al módulo, no necesitan darnos la credencial, eso es muy importante, la que tienen actualmente, pueden seguir con ella hasta el momento en que produzcamos la nueva, vuelve a acudir y hacemos el canje. Usted habla de llamar la atención de los jóvenes. ¿Cómo piensan llamar la atención de los jóvenes? De hecho, hablándoles en su propio lenguaje, buena parte del diseño de la campaña está hecha en función de lo que los jóvenes desean. Es una campaña más agresiva. En 92 a 94 íbamos por toda la población. Actualmente nos hacen falta jóvenes y buscamos a través de cierto tipo de metodología en materia de comunicación llegar más fuerte hacia ellos, llamarle un poco al hecho de que son mayores de edad, de que demuestren ser mayores de edad y que el tener la credencial habla bien de ellos. Igualmente para aquellos que no han hecho su cambio de domicilio, la frase de la campaña dice, habla bien de ti. En términos no de medios masivos, sino de instituciones, vamos a las instituciones a las que suelen acudir los jóvenes y a través de ellos mismos buscamos que se generen promotores de este programa, promotores de su propia edad, de su propio grupo de edades, en el cual el mensaje es mucho mejor recibido. ¿Nos podría repetir los teléfonos para cualquier orientación? El caso del Distrito Federal es 522-1599 o al teléfono de Locatel 658-1111. Actuario Juan Manuel Herrero, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a ustedes, los esperamos a la medianoche en la edición de Medianoche de Enlace. Hasta entonces. Para encontrar las palabras que se dicen en México. Para encontrar las palabras que se dicen por México. Para conocer su verdadero significado, objetivo y completo. Solo hay un medio. Yo veo con optimismo. El Nacional. El récord olímpico en el 100 mariposa. El presupuesto de está garantizado. El Nacional. Palabra de México. Hay muchas maneras de abordar la noticia. Diversas opciones entre las que usted puede elegir. Descubra una manera diferente de ver la noticia en Café Express, un noticiero inteligente y fresco, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Un crimen se comete en secreto. Se usa veneno, una soga, un cuchillo o un revólver. No importa. Solo asegúrate de que nunca te descubran. ¿Quién fue? Viernes 19 horas. Sería un crimen perdértelo. Desde el Instituto Politécnico Nacional, XCIPN TV, Canal 11.